STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Ongi etorri guztioi STEM Lab podcasteko kapitulu berri honetara. Hoy, en este nuevo capítulo del podcast STEM Lab, vamos a hablar de la inteligencia artificial, la IA. Esto que nos lleva sonando por todas partes, pero no solo en los titulares, sino que lo tenemos desde los móviles hasta en los estudios, en los trabajos, incluso en las conversaciones que tenemos con nuestros amigos tomando un café. Sin embargo, seamos sinceros, ¿nos hemos preguntado alguna vez si realmente entendemos cómo funciona toda esta nueva tecnología? Si realmente conocemos qué hay detrás de todo esto que está revolucionando el mundo. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de ello como si fuese nuestro futuro, pero sin embargo a día de hoy ya ha llegado, es parte de nuestro presente. Y para hablar de todo esto y mucho más, tenemos hoy entre nosotros a una persona muy especial. Ella es Susana Pérez, responsable de datos e inteligencia artificial del grupo OESIA. Susana es una de esas personas que no solo trabaja con la inteligencia artificial, sino que en su día a día la impulsa y la entiende como nadie. Y con ella vamos a intentar descubrir no solo qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo nos afecta en nuestro presente y en nuestro futuro, sin miedos, sin tecnicismos, pero con muchísima curiosidad. Así que, sin más dilación, ongi etorri, Susana. Muchísimas gracias, menuda entrada. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien, encantada de estar aquí. Eres la persona más tranquila que he visto, te lo digo de verdad, ¿eh? No, hombre, ya es el no tener miedo, o sea, ya te sueltas y ya todo para adelante. Mi padre siempre dice que su vergüenza era verde y se la comió un burro, así que... Pues eso es. Oye, te iba a preguntar, ¿hablamos de la inteligencia artificial futuro o presente? ¿Tú qué dices? Claramente presente, y hay cosas que ya son hasta del pasado, o sea que... ¿En serio, eh? Sí, sí, sí. Bueno, tú que lo usas, que lo ves día a día en tu trabajo, cuéntanos un poco para todas las personas que no te conocen, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo me dedico, o no sé si remontarme a un poquito atrás, pero bueno, hoy en día ¿a qué me dedico? Sobre todo a intentar entender necesidades que pueden tener las empresas que se acercan a nosotros, nuestros clientes, nuestros potenciales colaboradores, y traducir un poco pues eso, necesidades o quizá objetivos que tienen que ellos no saben traducir a una solución tecnológica o basada en inteligencia artificial. Bueno, pues les ayudamos primero a conceptualizar eso, a entender cómo les puede ayudar y dónde, y cómo gestionar toda esta revolución de diferentes opciones, modelos, desarrollos, qué aplica en cada caso, dependiendo un poco del objetivo que se persiga, cuánto tiempo voy a tardar en recuperar la inversión que tengo que hacer para desplegar esto, qué costes lleva asociados, cómo implico esto en una transformación organizacional para mis trabajadores también, ¿no? Porque lo mismo que en el mundo consumer, digamos, cada uno lo adopta en su ámbito personal, pero es verdad que en el ámbito profesional eso es una preocupación de las organizaciones también. Si yo introduzco este cambio, ¿cómo hago partícipe a todas las personas? ¿Cómo oriento, digamos, el uso que quiero que tengan? Y cómo hago cierta gestión de todo este mundo que en el ámbito profesional también se les viene encima y, digamos, ya no pueden prescindir de él, ¿no? Por eso decía que es presente y a veces hasta casos del pasado, o sea, ya no hay ningún tipo de empresa ni corporación que pueda prescindir de este ámbito o que piense, no, está relegado solamente a las tecnológicas, ¿no? O sea, esto ya ha venido de tal forma que es imposible obviarlo, yo creo. Claro, bueno, y que ha venido y ha venido para quedarse. Totalmente. Me dejas súper sorprendida con tu trayectoria, con tu trabajo, la verdad. ¿Cómo se termina trabajando en inteligencia artificial? Porque imagino que cuando tú comenzaste a estudiar no era algo que existía. No, y no sé, bueno, el primero de los términos acuñados, que es Machine Learning, data ya desde los años 50, 60, pero es verdad que cuando yo empecé a estudiar, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones, entonces mi formación, digamos, universitaria no estaba exclusivamente dirigida, ni mucho menos, a desarrollos de este tipo. En aquel momento se llamaba ciencia de datos, extracción de patrones. Bueno, hace muchos años que se trabaja con digamos, extracción de conclusiones a partir de datos masivos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo termino telecomunicaciones, me dedico unos años más a una parte, digamos, mi especialidad era telemática, entonces me dedico a una parte de protocolos de comunicaciones, y es verdad que al inicio yo empecé mi carrera pues colaborando como investigadora en la parte de I+D de Telefónica, de una de las grandes telcos, y ahí ya hacíamos proyectos de análisis del tráfico de las redes. Digamos que tú cuando quieres dimensionar una red también tienes que hacer estimaciones
del volumen y patrones de tráfico que van a pasar por ahí para dimensionarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, pero es lo que digo, no se hablaba de algoritmos o modelos de aprendizaje, todavía no se hablaba en esos términos. Claro. Después, bueno, pues vinieron unos años en los que yo siempre digo que hubo un boom determinado a partir del cual se empezó a hablar de Big Data o de datos masivos, y este boom vino de la mano de que se democratizó un poco el coste que tenía almacenar todos esos datos. Claro, cuando ese coste ya, digamos, está en una fase de reducción y empieza a ser bastante estándar, pues la mayoría de corporaciones empiezan a hacer una ingesta y digamos, a guardar muchísimos más datos que antes no se hacía. Entonces empieza esta época de, durante unos años tengo muchísimos datos que no sé cómo analizar ni para qué utilizar. Entonces ahí fue una explosión de todos estos primeros algoritmos que ya se empezaron a llamar como tal, de Machine Learning, Deep Learning más adelante, que tenían un objetivo quizá muy prosaico, pero muy pragmático también, y del que se obtuvo mucho beneficio, que es: tengo muchísimos datos sobre mi línea de producción, sobre mi negocio, sobre el uso que hacen mis clientes de lo que vendo. O sea, yo he trabajado muchos años en el ámbito industrial, entonces es lo que, digamos, lo que más conozco, ¿no? Pero en ese ámbito de producción es verdad que cualquier mejora, o bien en reducción de coste, o bien mejora de disponibilidad de máquina, o identificación de defectos, se trabajó durante muchos años analizando todo tipo de datos, buscando mejoras, digamos, con un objetivo claro de rentabilidad y de negocio, ¿no? Con mejora del OE, que es, los que me escuchan del mundo industrial lo asociarán bastante bien. Y después hemos vivido, digamos, una etapa en la que ha habido muchos proyectos con un objetivo muy específico, también, por ejemplo, el mantenimiento predictivo de máquinas. Digamos que estaba ya claro qué podían hacer los algoritmos o este tipo de modelos entrenados con datos para esos casos específicos de aplicación. Creo que después ha venido una etapa de dar un salto masivo, digamos, a implantación de este tipo de herramientas, no solo para objetivos tan específicos, sino para un uso corporativo pues a una escala muchísimo mayor, ¿no? Y eso ha sido como un salto cualitativo muy grande. Claro, o sea, es algo que ha dado un salto, pero lo que es el concepto ya se veía viendo venir desde hace tiempo. Sí, la extracción de patrones a partir de datos, ya digo, es bastante antiguo, y desde el mundo de la estadística se hacía incluso en investigaciones de mercado, pues para sectorización de negocios, para estimaciones de producción o de desarrollo de un nuevo producto. O sea, se trabajaba desde ese punto de vista en muchos ámbitos. Creo que en los últimos años la gran revolución ha sido, y también se venía trabajando durante muchos años, pero bueno, lo que se conocía antes como NLP o Natural Language Processing, que con la salida, digamos, y si quieres doy media pincelada sin entrar en tecnicismos de por qué se produjo esa revolución, pero digamos que con la salida de estos llamados grandes modelos de lenguaje, ¿no? Los LLMs, y el hecho de que se popularizaran para el usuario final, ¿no? Claro. Ha hecho que la incorporación en nuestro día a día de ese recurso haya impulsado un cambio tremendo, incluso en el desarrollo de otro tipo de modelos y arquitecturas. Es que ha supuesto un cambio incluso a nivel social, ¿no? Un antes y un después. Totalmente. Entonces, nada, una media pincelada. Sí, sí. Durante muchos años se trabajaba en procesado de lenguaje natural desde una perspectiva, digamos, semántica, o lo que se conocía como ontologías, ¿no? O sea, se pretendía que un modelo fuera capaz de entender lo que significan las palabras que utilizamos en un lenguaje a través de darle contexto, información, ¿no? Como un árbol jerárquico de significado, ¿no? Vale. Como una especie de diccionario sobre el que él se pudiera mover para identificar cuando nosotros expresamos una frase cualquiera, ¿no? Que pudiera interpretar un significado. ¿Qué ocurrió? Que eso se mezcló con otro camino del procesado de lenguaje que venía más de cómo analizar nuestra expresión hablada o escrita, o sea, nuestra expresión gramatical, desde un punto de vista matemático. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, curiosamente, es el vehículo que nosotros utilizamos para pensar, para expresarnos, pero si traducimos a probabilidades matemáticas y a cadenas de Markov, es muy fácil, solamente analizando las palabras que yo he dicho en una frase y el histórico de entrenar a un modelo con este contexto de estas palabras, cuál es la palabra siguiente por probabilidad. Entonces, claro, matemáticamente se demostró que eso se ajustaba muy bien a modelos probabilísticos. Entonces, eso
dio un giro cualitativo radical a la aproximación de procesar el lenguaje natural. Entonces ahí se empezó a trabajar con estos modelos grandes de lenguaje, entrenándolos con todo tipo de información. Ya no son datos estructurados, claro, cuando hablamos de lenguaje, estos son modelos que se entrenan a partir de todo tipo de textos, de todo tipo de información que ya estaba presente. Digamos, llevamos muchos años ya en Internet, hay mucha gestión documental. Sí, sí. Entonces, la derivada de eso dio lugar a que los modelos fueran capaces de deducir interpretación de significado mezclando como estas dos líneas, ¿no? Y la parte matemática y probabilística tuvo un resultado muy bueno. Qué interesante, menuda masterclass. Muy reducida, pero bueno, si sirve. Yo me estaba preguntando, todas estas personas que hablan, por ejemplo, con ChatGPT o con otros modelos de lenguaje y piensan que les entiende de verdad y está hablando con ellos, ¿tú qué dirías? Bueno, esta base, digamos que digo que se entrena con todo tipo de información, es lo que llamamos un modelo fundacional. Todavía no son las versiones de modelo que, por ejemplo, ChatGPT está, digamos, entrenado especialmente para responder preguntas. Entonces, está basado en uno de estos modelos fundacionales muy grandes, pero estos modelos luego se especializan dependiendo de la función que queremos que aplique, digamos, ¿no? Entonces, para esta función de chat, o sea, como de pregunta y respuesta, es verdad que además de toda la información con la que se alimenta el modelo, hubo una inversión muy grande por parte de OpenAI con ejércitos de personas que eran revisores de cómo estos modelos interactúan, digamos, en la parte más conversacional, ¿no? O sea, cómo podían perfilar el modelo para que si tú me haces una pregunta, yo te haga como una interpelación lo más parecido posible a que te encuentres a otra persona en esa conversación, ¿no? Entonces es verdad que desde las primeras versiones que aparecieron hasta las que están ahora disponibles ha habido mucha evolución en ese campo y ahí sí que ha habido supervisión, digamos, guiada por la respuesta o el feedback de muchos usuarios y además con disciplinas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, sobre todo expertos en comunicación, en lenguaje, en la disciplina sobre la que entreno para que me conteste, ¿no? Sobre qué quiero que conozca el modelo. Y la especialización en pregunta-respuesta que ha tenido, digamos, como efecto, yo creo que estos modelos o estos usos han calado muchísimo en la sociedad. Entonces, estas versiones en las que yo puedo ir personalizando al modelo con información mía, dan una especie de sensación de que es un ente que empieza a conocerme y es capaz de responderme de acuerdo a lo que yo espero que me responda. Claro, esto puede ser hasta un poco peligroso, ¿no? Esto es un filo ciertamente con un riesgo desde un punto de vista, no sé si decir subjetivo, o sea, que una persona sea lo suficientemente entrenada tecnológicamente, que no tiene por qué serlo, ¿no? Pero para distinguir cuando el modelo me responde de acuerdo a lo que, ¿no? Quieren agradar, digamos, que esa es una de las premisas con las que se modelan este tipo de lenguajes, ¿no? Entonces, claro, hay un filo un poco fácil de cruzar a veces en el que pensemos que realmente es alguien que me entiende y está respondiendo a mis necesidades, digamos, desde un punto de vista pues más antropológico, diría, ¿no? Entonces, ese riesgo ocurre. ¿Cómo controlarlo? Es una cosa complicada, creo que sobre todo es a partir de la formación, ¿no? Yo a veces cito una película que si no habéis visto recomiendo muchísimo, es de hace unos años ya, mucho antes que aparecieran estos modelos, pues se llama Hair, que está protagonizada por Joaquin Phoenix y la historia es de una persona que se acaba enamorando, se acaba teniendo como una relación amorosa con una inteligencia artificial que tiene desplegada ya en su casa. Bueno, es un mundo un poco futurista, es una distopía, ¿no? Sobre que todos tenemos ya en casa un sistema operativo basado en un modelo inteligente que aprende todo sobre nosotros, ¿no? Entonces, se ve un poco esta perspectiva, la película luego da un giro que me parece interesante y aunque sea una distopía, bueno, en algunos casos, por cuestiones también que me han ido llegando, no me parece tan lejano de la realidad el hecho de que alguien lo pueda interpretar hasta ese punto. Claro, es que eso mismo te iba a decir, que puede que hace unos años fuese una distopía, pero hoy en día cada vez es más real gente que considera su amigo los modelos de lenguaje. Entonces, bueno, es una línea un poco que yo creo que hay que trabajarla desde el ámbito educativo. Sí. No tanto desde prohibir, sino desde igual enseñar. Totalmente. Sí, yo creo que hemos llegado a un punto en el que la inteligencia artificial ha penetrado de una forma tan relevante en todas nuestras casas
que lo mismo que decía, ¿no? Desde un punto de vista profesional, cualquier corporación ya no puede obviarlo, desde un punto de vista personal, la educación no puede obviarlo tampoco. Entonces, cuanto mayor es el conocimiento de base, o sea, yo a veces lo asimilo un poco a cuando apareció el boom de Internet y todas las páginas web, las denominadas .com en aquella época, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo, ni en todas las disciplinas, hay que aprender a programar páginas web, pero ya se llegó a un punto en que todo el mundo entendía qué tipo de información está ahí disponible, digamos, el nivel de credibilidad que puedo darle, dónde puedo contrastar esa información. Este punto todavía no ha llegado con los modelos de inteligencia artificial, sobre todo basados en lenguaje. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto en el que haya una formación de base suficiente para que las personas seamos capaces de distinguir hasta qué punto me está respondiendo, ¿no? Y qué fiabilidad le puedo dar yo, o dónde puedo contrastar una fuente. Esto creo que se ha perdido. O sea, ha llegado a un punto en el que mis hijos lo hacen, ChatGPT me responde algo y no lo pongo en duda. Y yo a veces digo, ¿por qué? O sea, ya es bastante conocido que hasta la información que aparece en Wikipedia puede ser errónea, ¿no? Entonces, ¿por qué doy por sentado que ese ente sabe mucho más de todo de lo que cualquier persona, ¿no? Y no puedo contradecirle? O sea, y de hecho es un modelo basado en información, pero la información que tiene metida puede ser errónea de entrada. Puede serlo, y además también está que, digamos, las corporaciones, las grandes corporaciones que están detrás de estos grandes modelos que todos utilizamos, tienen sus propios sesgos. Y yo a veces suelo recordar, y sus intereses económicos. Entonces, muchas veces tenemos que entender un poco lo mismo que creo que también hemos llegado a un punto en el que entendemos que las redes sociales hacen uso de la información que nosotros compartimos para un fin determinado, ¿no? y a veces tenemos esa perspectiva, aunque sigamos compartiéndola, pues creo que a ese nivel también tendríamos que llegar con la utilización de los modelos de lenguaje, porque ocurre. Claro, y también enseñar a usarlo. Yo me acuerdo cuando era pequeña que en el colegio te prohibían mirar la Wikipedia, por ejemplo, y ahora se ha pasado a prohibir mirar ChatGPT. Claro, yo creo que la prohibición no es una buena estrategia en este caso, por lo que digo, porque no podemos, o sea, ya no podemos prescindir de ese tipo de herramientas. Yo a veces pongo este ejemplo también, seguimos enseñando a los niños a hacer operaciones matemáticas, aunque en el futuro sabemos que van a utilizar una calculadora. Entonces, hay una diferencia entre entrenar a tu cabeza para que en el futuro hayas desarrollado una parte cognitiva que va a ser necesaria para las funciones que vas a realizar en tu vida personal y profesional, lo cual no quiere decir que te obliguen a prescindir de una herramienta que te va a facilitar el trabajo en el futuro y que va a hacer muchas cosas que sirven y son súper útiles. O sea, quiero decir que en ningún momento hay que prescindir de ello. Simplemente sí que creo que hay que mantener esta perspectiva clara. Y de hecho, no solo que te sirve, sino que te van a requerir su uso en ciertos trabajos. Totalmente. ¿Qué es a ti lo que más te impacta de la inteligencia artificial? Es una pregunta difícil, ¿eh? Mira, aparte de esto que estamos comentando, ¿no? De la perspectiva que abre en la sociedad en general, que sí me parece una disrupción pues, de las que yo he vivido, vamos, con nada comparable previamente, eso sí me parece muy, muy llamativo. Y también lo relaciono un poco con algunos cambios de tendencia que vemos en los nativos digitales que llamábamos antes, ¿no? Y que ahora vamos a tener una generación nativa con herramientas y capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Estas herramientas, lo que decíamos antes de la interpretación que uno puede llegar a hacer, ¿no? Como que es un ente que te acaba conociendo y estableces como una relación personal, creo que eso, además de lo que decimos la educación, también hay que medirlo un poco con esta tendencia al aislamiento que muchas de las herramientas tecnológicas también venían fomentando, ¿no? O sea, hay un cambio en el paradigma de cómo nos relacionamos como sociedad, porque esto es otra cosa que se comenta mucho, ¿no? Pero hoy en día se ven grupos de amigos en la calle que se están comunicando pues, por un juego, por un chat, ¿no? Y están presentes entre ellos, pero utilizan esa otra herramienta que eso antes no existía, ¿no? Este tipo de tendencias, yo diría que hay que hacerles cierto seguimiento y en el momento en que ocurre un riesgo, como sociedad deberíamos reflexionar y ver cómo regulamos eso o orientamos eso para que no surja un peligro nuevo, digamos, al que nos podamos enfrentar, ¿no? Eso por un lado. Desde el ámbito profesional, que es lo que más llamativo me parece o que más me llama la atención, creo que a través del procesado de lenguaje se ha llegado a un nivel de automatización de tareas complejas
que no existía con las aproximaciones anteriores de extraer información a partir de datos, ¿no? Creo que eso, lo comentaba al principio, ha creado también un cambio de paradigma, incluso en los que trabajamos con inteligencia artificial. Hace años, si a mí me plantean, ¿hay un modelo que podamos entrenar para que distinga a partir de una foto, pues un proyecto en el que estamos trabajando ahora, ¿no? Una herida crónica de una herida aguda? A partir de una foto. ¿Podemos entrenarlo? Sí. ¿Cómo habríamos planteado ese desarrollo de ese modelo? Pues a partir de arquitecturas conocidas, que son capaces de procesar imagen de una forma determinada, puedes cruzar información, ¿no? Y obtendrías un resultado. Ese proceso, o a lo largo de ese proceso, hoy en día muchas veces introducimos un modelo de lenguaje en medio. Claro. Porque ahora, además, te aporta, más allá de la clasificación pura y dura a partir de la imagen que le enseñas al modelo, es que además te aporta una interpretación de lo que es una herida aguda o lo que es una herida crónica. Y eso a la vez te puede facilitar cómo el usuario va a interaccionar con la solución que quieres presentarle. Entonces, es verdad que el hecho de que un modelo sea capaz de interpretar lenguaje modifica incluso la forma en la que desarrollamos algoritmos. Y eso sí que es algo que, desde el punto de vista profesional, me llama muchísimo la atención. Hace años se hablaba también de cómo hacer que dos modelos interactúen entre sí y aprendan el uno del otro. Claro, con lo que digo ahora de que tengo modelos que son capaces además de interactuar basados en lenguaje, claro, es que si lo pensamos es lo más parecido a la ideación que sigue nuestro cerebro, o sea, no podemos pensar algo que no sabemos expresar, ¿no? Entonces, conseguir eso en un modelo, hacerle consciente de lo que es capaz de estructurar en lenguaje y que sea el vehículo de interacción con las personas, creo que es una disrupción muy, muy, muy grande, ya digo, incluso en el ámbito profesional. Bueno, es que sin ninguna duda ha sido un hito totalmente histórico, que yo creo que no hemos sido conscientes de que estábamos viviendo historia, de lo rápido que ha sido todo. Ese es otro punto, es que este mundo se mueve, estos cambios tan grandes suelen generar luego desarrollos exponencialmente altísimos, y entonces incluso la gente que nos dedicamos a ello, estar al día de todo lo que va saliendo, de todos los artículos que se publican, de los cambios y los desarrollos. Ahora se ha democratizado también mucho incluso la forma en la que se desarrolla código. O sea, estos modelos también te ayudan a programar, con lo cual lo rápido que se mueve incluso los ámbitos de desarrollo, es que solamente estar al día de eso ya es, vamos, una exigencia de formación continua muy, muy grande para los equipos, y eso es algo que también modifica tu forma de trabajar, sí, sí. Así que eso de que cuando se acaba la uni se acabó lo de estudiar, nada, ¿no? Nada, eso supongo que en la mayoría de disciplinas, en el ámbito tecnológico es algo que solemos decir, o sea, uno no puede pensar, he aprendido a programar y ya voy a programar así siempre, o sea, ni loco. No, bueno, también yo creo que eso es parte de lo que lo hace bonito, ¿no? De hecho, muchas de las personas con las que yo he trabajado a lo largo de mi vida profesional es la parte que más les motiva de su dedicación. Sí, tiene un punto, sobre todo la gente que igual nos hemos dedicado más a este ámbito un poco de I+D o I+D aplicada, ¿no? Esa curiosidad y el hecho de necesitar aprender siempre algo nuevo a la hora de desarrollar. Hay gente a la que le frustra, por otro lado, pero sí que me he encontrado muchísima más gente, digamos, que está en este punto de motivación, de estar siempre al día, de ver cosas nuevas, que la gente que le frena o le penaliza, ¿no? en su dedicación. Bueno, es que al final estás viendo y participando de la transformación del mundo, a mejor, esperemos, en directo. Sí, y además desde un punto de vista de comprensión, o sea, quiero decir, muchas veces el hecho de que las personas que nos dedicamos a esto, claro, lo que decía antes, ¿no? Tenemos un velo que a veces es beneficioso y otras veces no tanto con respecto a lo que entendemos que hay detrás de una tecnología determinada, ¿no? Si solo lo vives como usuario, el efecto wow es súper llamativo, pero es verdad que no ves quizá esta otra parte, ¿no? Que empiezas a pensar, claro, esto por detrás lo que han hecho es, entonces claro, entonces te haces tu prueba y esta parte, que es lo que digo, ¿no? Es esa curiosidad, muchas veces no sé si es como ver el truco del mago, ¿no? No tanto, porque nos sigue sorprendiendo muchas de las cosas que seguimos desarrollando, pero te da esta especie de objetividad sobre la viabilidad, lo que es capaz realmente, ¿no? No tienes tanto ese efecto de maravilla, que también, ¿no? pero lo minimizas un poco, eso es verdad. Y se ha hablado mucho también del impacto que tiene todo esto en la sostenibilidad y el medio ambiente, que ha sido un tema que ha llenado titulares. ¿Tú tienes algo que decir? Sí, de hecho es un tema controvertido, pero está ahí y es real, ¿no? Hay
digamos, antes hablábamos de ChatGPT, más allá de la inversión, ya desde el punto de vista económico, ¿no? que hay detrás de entrenar uno de estos modelos, sobre todo el primero, ¿no? De esos modelos grandes fundacionales de lenguaje, no solo por el acceso a los datos, sino lo que decía, ¿no? Es que hay una inversión de mucha gente trabajando en el modelo, mucha gente supervisando, mucha gente afinando, o sea, es una inversión muy grande y luego estos modelos tan grandes consumen una serie de recursos, lo mismo que decía, ¿no? Llegó un momento con la explosión del Big Data que se democratizó un poco los costes de almacenamiento de información, pero claro, estos modelos cada vez que se reentrenan o se especializan en una tarea determinada son, digamos, muchísimo más ingentes en consumo, no tanto de infraestructura, sino de coste energético muy elevado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que decía, ¿no? Tenemos que entender un poco que por detrás de esto también hay un negocio y hay unos intereses empresariales, incluso de país, diría, ¿no? La referencia geopolítica en la que estamos tampoco es menor en este tipo de cosas. Entonces, digamos, el rol que adopta Estados Unidos en este caso, que es una de las grandes potencias, China por otro lado, Europa desde el medio, o sea, el rol que va adoptando cada una de las grandes potencias tiene que ver con todos los ámbitos que lo rodean. Entonces, una de las preocupaciones es este disparo en consumo energético que a futuro no es sostenible. O sea, hay muchísimos millones de coste energético que a veces la pregunta derivada es ¿y realmente es tan necesario invertir esa serie de recursos energéticos en esto cuando tengo otros ámbitos que demandan recursos energéticos y no los estoy favoreciendo, digamos? Entonces, pues digo, tiene casi una implicación política y geopolítica a nivel mundial, pero claro que como sociedad no podemos obviar. Hay una línea de trabajo que surge un poco derivada de esto y que tiene que ver con cómo somos capaces, ahora que disponemos de estos modelos grandes de lenguaje, cuál es la vía tecnológica para reducir el tamaño de esos modelos que se puedan desplegar en una infraestructura común, en un servidor cualquiera, sin perder calidad en la funcionalidad para la que tienen. Entonces, eso, por si le suena a alguien y se le enciende por ahí una bombillita, eso se suele llamar reducción de inspiración cuántica. Otra de las grandes disrupciones que vendrá es el tema de la computación cuántica, ¿no? Pero bueno, esto no es computación. Detrás del paradigma de computación cuántica hay algunas técnicas matemáticas que se están aprovechando para hacer compresión de este tipo de modelos grandes y llegar a modelos que no requieran tanto recurso, tanto coste energético, o sea, llegar a funcionar con modelos algo más reducidos que nos permitan seguir disfrutando de las capacidades con las que se entrenaron los grandes. O sea, ¿tú crees que el futuro va por ahí? Es una de las tendencias, al menos en el mundo de la inteligencia artificial hay muchas, quiero decir, cada mínimo ámbito abre un mundo muy grande, ¿no? Porque digamos, cubre muchísimas cosas. Pero es verdad que desde este punto de vista de consumo, esta es una línea que yo creo que a medio plazo puede dar buenos resultados. Los está dando en algunas cosas muy específicas y yo creo que es algo en lo que se seguirá investigando. Qué interesante. Yo creo que son palabras que a veces las escuchamos y nos suenan más a película de ciencia ficción, que no nos paramos a pensar que es algo que... La implicación real. Sí, sí, totalmente. Te iba a preguntar un poco sobre lo que es el día a día de tu trabajo, para todas aquellas personas que no se imaginen qué es o qué significa ser responsable de datos e inteligencia artificial. A ver, desde un punto de vista práctico, mi día a día, es verdad que yo hace años ya que no soy la que está programando algoritmos y probando, digamos que llega un punto en tu vida profesional que ya te empiezas a dedicar más a labores de gestión del equipo, si hay un proyecto muy grande, pues digamos que lo orientas, lo lideras. Vale. Entonces, es verdad que ya desde mi posición ahora mismo, no soy yo la que desarrolla la parte técnica de los proyectos, ¿no? Pero sí que tengo una visión bastante directa con los responsables técnicos, planteamos un poco estrategia desde el punto de vista de lo que decía antes, ¿no? Cómo estoy al día en todo lo que va saliendo y cómo lo relaciono con mi actividad, ¿no? El Centro de Competencias de Data e Inteligencia Artificial en el Grupo SIA se creó hace unos años, digamos, como con dos grandes objetivos, ¿no? O sea, por un lado, la empresa ya ofrecía soluciones digitales, ¿no? Al uso, digamos, todo tipo de aplicaciones y desarrollos. Entonces, se quería explorar cómo incorporar soluciones basadas en IA en cualquier ámbito de transformación digital, ¿no? Para nuestros clientes. Y luego
el segundo objetivo era también cómo podemos abrir una línea de nuevo producto basado en IA de algo que podamos ofrecer y que no esté en el mercado o que tengamos un valor diferencial, ¿no? Entonces, salvando esos dos ámbitos, mi día a día tiende un poco a cómo hacer esta parte más de ideación de producto ligado a la línea que ya tenemos abierta, que está basada en IA generativa y en modelos de lenguaje, pero digamos con un producto propio, con un objetivo determinado. Entonces, cómo seguir continuando y evolucionando ese producto mientras lo estamos ya desplegando para usos concretos en clientes. Y por otro lado está más el día a día de los proyectos, ¿no? Proyectos que tenemos en curso que tienen una componente de reto desde el punto de vista de inteligencia artificial y que tengo equipos que están desarrollando, que estoy en el día a día, que surge un problema y una consulta, ¿cómo orientamos esto? ¿Cómo damos respuesta a esto? Hemos hecho esta prueba, no funciona. Entonces, sobre todo mi día a día es muy de discusión interna de cara con el equipo técnico para ir orientando a donde tenemos que llegar, y luego tengo una cara más externa con los propios clientes, pues en temas de consultoría, formación, lo que decía antes, ¿no? Cómo aterrizo las necesidades que me plantean a lo que yo conozco de las soluciones que les pueden servir, digamos. ¿Y echas de menos esa parte técnica o te has enamorado de la parte de los proyectos? Todo tiene sus etapas. Es verdad que la parte técnica es bonita y alguna vez sí la he hecho de menos desde el punto de vista de... Era muy satisfactorio, por ejemplo, cuando tú te enfrentas a un problema que tienes que resolver y te cuesta, cuando llegas a una solución, lo pruebas, funciona, joder, es un subidón de... Ostras, que esto va bien, lo hemos conseguido hacer, mira cómo funciona, o sea, ese momento demo de, mira, que, joder, que llevamos aquí 2 semanas enfrascados, no encontrábamos por qué no funcionaba, entonces ese punto es verdad que es muy gratificante. Tienes que estar dándole a la demo todo el rato, en plan... Todo el rato, y todo el rato debugueando, todo el rato probando, o sea, y tiene ese momento que cuando llegas a solucionarlo, joder, es una satisfacción, ya no solo porque te sale el proyecto, sino satisfacción personal, ¿no? Sí. Del tiempo que le has dedicado y que lo has conseguido resolver, y esa parte es muy bonita. Y de mi rol actual, lo que más disfruto, yo diría que son 2 cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando viene gente nueva, digamos, ¿no? Sí. Que acaban de empezar sus primeros trabajos. Me gusta mucho esa parte como de ver esta perspectiva nueva y cómo ir incorporándolos en el equipo, o sea, cómo modular un poco el rol que va cogiendo cada uno. Esta parte a mí, por ejemplo, me satisface mucho desde el punto de vista personal, y luego el hecho de estar con muchos clientes de sectores totalmente distintos, ver un poco entender sus negocios, claro, te da una perspectiva de conocimiento empresarial, de todo tipo que a mí me parece súper gratificante también, o sea, porque de otra forma no habría trabajado nunca con una empresa que fabrica tornillos o con alguien que se dedica a regular el entorno publicitario de todo tipo de medios, por ejemplo. Entonces, eso también te da un conocimiento muy global sobre un montón de cosas que luego también te llevas al terreno técnico, o sea, eres capaz luego de relacionar, y esa parte, por ejemplo, es muy bonita también. Así que al final un poco Hannah Montana, ¿no? Te has quedado con lo mejor de los 2 mundos. Lo intento, esa es la pelea del día a día, ¿no? Otras veces te frustras, evidentemente que hay cosas del día a día que pues, no te gustan tanto, inevitablemente, ¿no? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti del día a día? A ver, muchas veces tienes un problema que no implica una solución tecnológica. Muchas veces el problema no es tanto la resolución técnica de a lo que te enfrentas, sino que muchas veces el cliente ha pedido algo que no tenía muy claro, tienes que redirigir al equipo porque ahora nos están pidiendo esto otro, tienes un presupuesto cerrado, o sea, esa parte, digamos, más pragmática de tengo un presupuesto, un plazo de tiempo, tengo un equipo, cómo encajo todas esas piezas, no es lo que más me gusta, pero es necesario, claro. Si es que al final del día las personas terminamos siendo lo más complicado, ¿eh? Siempre, no, eso siempre, pero también lo más gratificante. Totalmente. Eso también es verdad, sí. ¿Y tú cuando llegas a casa sigue presente la IA en tu vida o la dejas aparcada? Pues mira, en mi ámbito así de vida personal es verdad que no soy una gran usuaria. Yo no sé si es esto de en casa del herrero cuchillo de palo, que puede ser también. Un poco sí, te la iba a decir. Puede ser también, pero no soy una gran usuaria, pero la uso, la uso. O sea, es lo que digo, es inevitable, ¿no? Tienes una app en el móvil, o sea, la uso. Pero no le hago un uso súper intensivo, o sea, tengo amigas y amigos que lo usan muchísimo más que yo y no se dedican a esto, ¿no? O sea, desde ¿Y les un punto de adviertes vista, o no? ¿Les dejas? cuando preguntan. ¿Cuándo preguntan? Sí, o sea, tampoco, es verdad que no soy una persona que esté todo el día hablando de lo mismo, o sea,
quizá también no sé si por mi forma de ser o por mis intereses, o sea, hay una cosa que a veces echo de menos, que he conocido mucha gente muy vocacional de lo suyo, que aunque no se hubieran dedicado a esto en su vida, en su hobby, en su tiempo libre, habrían dedicado seguro esfuerzos a esto. No soy yo. Entonces es verdad que igual por eso tampoco lo incorporo tanto en mi vida personal, ¿no? Bueno, es que la vida personal también es súper importante, tener el tiempo de desconexión. Totalmente, sí. ¿Qué te apasiona a ti fuera de la IA? Pues mira, curiosamente cosas que nada tienen que ver con el mundo tecnológico. Ah, sí, ¿eh? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, por ejemplo. Me gusta mucho el arte en general, o sea, el arte visual, desde una obra de teatro o danza o a irme a un museo a ver cuadros, o sea, me llama mucho más la atención. De hecho, si yo leo libros, no leo nada que tiene que ver, por ejemplo, con el ámbito al que me dedico profesionalmente, o sea, por eso digo que no lo tengo como tan imbricado en mi tiempo libre ni en mi vida personal. Y a veces es verdad que lo envidio, de otras personas. Bueno, yo creo también que es importante y que luego te da otra visión en tu trabajo, ¿no? El tener otras inquietudes. Sí, probablemente sí. Por eso igual disfruto esta otra parte que decía, ¿no? De conocer desde un ámbito muy general necesidades de todo tipo de cualquier cliente. Sí, eso también, sí. Y en tu campo, ¿cómo has visto que ha ido cambiando el papel de la mujer? ¿Desde el principio ha habido presencia? ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, a ver, yo cuando empecé a estudiar, ya cuando yo empecé en la época antes de que se llamara la ESO y BUP, perdón, la ESO y bachillerato, o sea que yo soy de las que hice BUP y CO. Y claro, cuando escogías la rama tecnológica, yo además hice con dibujo técnico, es verdad que éramos muchas menos chicas, y luego ya durante toda la carrera universitaria seríamos como entre un 15%, un 15%, un 20%, no creo que llegáramos al 20%. Pero durante mi vida profesional tampoco he sentido nunca, o sea, sí me he encontrado muchas menos mujeres, eso es cierto, y en según qué ámbitos, ¿no? Antes decía que yo me he dedicado mucho a la industria productiva, que es un ámbito también duro desde el punto de vista de género, y es verdad que en algunos casos pues se sorprende de que ¿no? Me he encontrado sorpresas de que aparezca una mujer, pero no he sentido, digamos, pues, ¿cómo decirlo?, como una minusvaloración de mi trabajo por el hecho de ser mujer, eso no lo he vivido tan de cerca. Sí he sido muy consciente, por ejemplo, cuando me he involucrado en algún proyecto más relacionado en el ámbito de educación, ¿no? Con fomentar vocaciones STEM en niñas. Sí que ahí he sido quizá más consciente, claro, porque te presentan un poco datos objetivos de estudios, ¿no? De a qué edad cae la autopercepción de capacidad técnica en una niña, ¿no? Que es muy pronto, o sea, hay un salto muy grande entre los 10-11 años y de repente los 12, por ejemplo, cosa que no ocurre en los niños. Es súper llamativo, ¿eh? Es súper llamativo, y luego también que desde un punto de vista social, pues hombre, es cierto que eres muy consciente de todos los inputs que vas recibiendo, ¿no? Desde, como niña y luego como mujer, que no ayudan a favorecer probablemente que haya más niñas o más mujeres que puedan dedicarse a ámbitos quizá hasta cierto momento minoritarios, ¿no? Para ellas. Y es una pena porque al final nos estamos perdiendo pues la mitad del talento. Sí, y por ejemplo en este tipo de implicaciones sociales que decimos, ¿no? De los módulos de lenguaje, de un montón de cosas, pues hombre, a mí me gusta pensar que para todos es deseable que esté representado en cualquier avance tecnológico la mayor parte de la sociedad, y lo que decía, teniendo en cuenta no solo los sesgos que ya pueden provenir de ciertos intereses económicos, sino que la propia información que generamos nosotros, o sea, nuestra sociedad sigue teniendo diferencias de género. Entonces, que eso se refleje y que no esté, digamos, balanceado por mejores posiciones o un mayor volumen de mujeres involucradas, eso es negativo para la sociedad. O sea, yo creo que eso es poco discutible, diría, ¿no? Aunque habrá voces que lo discutan, pero bueno, desde mi punto de vista es poco discutible. Entonces, claro que es deseable, ¿no? Y sobre todo lo que digo, en ese ámbito de implicación de toda la sociedad en general, que me parece relevante. ¿Y qué tal la experiencia de haber participado en este tipo de proyectos, como por ejemplo me han chivado que participaste en Inspira STEM? Sí, es un proyecto muy bonito que empezó impulsando la Universidad de Deusto junto con la Diputación de Vizcaya, ahora ya está extendido en otras regiones y en muchos coles. Yo además fui unos años profesora en la universidad, entonces bueno, pues también tenía relación, y cuando arrancó el proyecto pues estuve unos años de mentora, ¿no? Es un proyecto, de cabeza. Es un proyecto que tiene un poco este objetivo, ¿no? De atacar con unas sesiones un poco como de mentoring, lo llamamos, ¿no? Pero es una especie de referencia femenina para niñas en cualquier colegio
a esta edad en la que todavía es actuable esta autopercepción, ¿no? En los 10-11 años, bueno, pues hacer unas sesiones simplemente para ampliar un poco el conocimiento de referentes de mujeres que se dedican a esto, qué significa una profesión relacionada con las matemáticas, con la física, incluso figuras un poco históricas que han hecho avances que no están, digamos, tan popularizados o tan reflejados en los libros que estudiamos, ¿no? Que estudiamos todo teoremas matemáticos de hombres, por supuesto, pero ha habido figuras también relevantes que no se conocen tanto, entonces hacemos un poco unas sesiones que yo, por ejemplo, que había dado clases en la universidad, pero claro, a una edad, digamos, ya adulta, no había tenido contacto con edades así tempranas en colegios y la verdad es, vamos, me sentí súper cómoda, o sea, aprendí yo tanto como ellas, quiero decir, o sea, es una cosa muy bonita. Luego lo dejé por tiempo unos años y ahora he vuelto a retomarlo, o sea que sí, volveré a incorporarme al proyecto este año. Pues menuda suerte, ojalá hubiéramos tenido todos, vamos, la posibilidad de haber estado en un programa que inspira tanto. Sí, es bonito. Hablando de seguir inspirando, ahora ya no solo, aparte de contestar mis preguntas, vamos a contestar también las preguntas de todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos han enviado. Perfecto. ¿Estás preparada? Espero que sí. A ver lo que nos preguntan. Bueno, te prometo que no son muy difíciles. Tenemos 2 preguntas para el día de hoy. Muy bien. La primera es de @paulevega, que es estudiante de Ingeniería en Organización Industrial. También siempre hablamos sobre este tema y yo creo que a mucha gente le pasa que se suele decir mucho que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo y tal. Y, me gustaría saber si esto es verdad o si es un bulo. Bueno, es una preocupación que tiene Paule, bastante pero que común. comparte con mucha gente, ¿eh? Sí. Yo creo que es un poco inevitable tener esa preocupación, ¿no? Cuando apareció, digamos, la revolución industrial de la robótica y toda esta parte de automatización de muchas tareas que hasta ese momento venían realizando personas, ¿no? Y eso, la robótica es una línea que sigue y que se hibridará con la inteligencia artificial también en muchos casos. Bueno, pues evidentemente tiene un efecto. Yo suelo decir que a pesar de que los avances, por ejemplo, con estos modelos de lenguaje hagan creer que funcionan o que son capaces de pensar como lo haría una persona en un puesto determinado, de momento eso no es así. Quiero decir, es muy difícil que un modelo idee algo con una capacidad crítica o disruptiva con respecto a lo que no haya visto históricamente. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le enseño a un modelo digamos, toda la discografía pop de nuestro país y le digo, invéntate una canción, pues probablemente lo pueda hacer, si está entrenado para ello, ¿no? O sea, lo va a hacer y va a seguir unas estructuras determinadas. La música además está como muy regida por las matemáticas, es algo que entiende muy bien un algoritmo y seguramente saque una melodía y hasta que pueda tener, digamos, éxito y todo lo que quieras, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, que haya un modelo automático que genere una disrupción musical, por ejemplo, como la de Rosalía, ¿no? Por poner un ejemplo que seguramente la mayoría conocerán o pueden tener en mente. Quiero decir, hay un punto de creatividad o de ideación, de revolución con respecto a todo lo que se ha hecho anteriormente, que es muy difícil que un modelo sea capaz de aprender. Y luego, con respecto a los trabajos, creo que sí va a haber un cambio en el paradigma de trabajo, porque es verdad que la automatización de tareas ya no se reduce a tareas manuales, como lo que decía de la robótica, ¿no? Que, digamos, hay un brazo mecánico que es capaz de aprender un movimiento, lo repite, y ya no tengo una persona haciendo así, ¿no? Claro, ahora estamos enfrentados ya a modelos que son capaces de hacer tareas como resumir un documento, sacar los puntos importantes, hacer un resumen. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí que creo, lo que decíamos antes, ¿no? Que a través de la formación tenemos que incorporar todas estas capacidades para que la gente sea capaz de interactuar con ellas, pero deberemos dedicar el talento humano y personal a tareas que estén, digamos, muy limitadas en ese ámbito de automatización. No, a pesar de que el salto cualitativo de la interpretación del lenguaje da una capacidad a los modelos sin precedente, aún no estamos en un punto en el que sea sustituible directamente. Y luego, también por lo que decía, porque la credibilidad o fiabilidad, o sea, al final, la validación de lo que genera ese modelo siempre va a venir de una persona. O sea, quiero decir, yo cómo evalúo el espíritu crítico, ¿no? Si yo le mando una tarea a un estudiante, hazme un resumen de todos estos artículos que he encontrado, lo puede hacer un modelo, pero yo revisándolo voy a encontrar lo mismo que si evaluaría, ¿no? Entonces, sí, hay una parte ahí que sí que creo que va a cambiar paradigmas de los roles que tenemos establecidos para algún tipo de trabajos,
Y luego, a corto o medio plazo, yo creo que se traducirá más en una optimización del tiempo. O sea, hay muchas tareas que ahora haremos de forma mucho más sencilla, lo que decía antes de las operaciones, ¿no? O de una hoja Excel donde ya tengo programado todo. O sea, deberíamos orientarlo a verlo un poco más de ese modo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, como estamos en un pico todavía donde no se ha llegado a esa estabilidad, ¿no? Pues genera esta especie de... incertidumbre. Están todavía desajustados, ¿no? Los mecanismos por los que tradicionalmente veníamos buscando un puesto determinado de trabajo, ¿no? Y los que vendrán. O sea, habrá cierto ajuste, pero yo creo que no se prescindirá directamente. O sea, ahora mismo lo que pueda aportar una persona seguramente no tiene nada que ver con lo que aporta un modelo, aunque automatice muchas tareas, ¿no? Y es que al final lo que marca la diferencia siempre es el lado humano, yo creo. Luego está eso, que la interacción, ¿no? Lo que decíamos, lo que consigue un equipo en conjunto no es lo mismo que lo que delego en una tarea, ¿no? Que me lo hace más rápido. Sí. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Esta es una pregunta de Sofía Monge, estudiante de Ciencias de Datos. En un mundo en el que ahora la inteligencia artificial es como de rabiosa actualidad y es un mundo más o menos enfocado al género masculino, y a la vez faltan referencias de mujeres, que cómo ha hecho ella como para intentar llevarlo lo mejor posible y sacar esa inspiración, ya sea de mujeres o de algún referente que haya sido importante en ella. Los referentes son todo un tema, ¿eh? Sí, es un poco en línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Con el tema de las diferencias de género. Pues mira, haciendo así un poco, pensando sobre la marcha, ¿no? Mientras escuchaba la pregunta. Yo vengo de una familia, la generación de mis padres, o mis padres en concreto, no estudiaron, no tuvieron medios, digamos, para estudiar una carrera universitaria, pero sí que es verdad que mi madre es una persona, digamos, con mucho empuje personal. Entonces yo no sé si eso hasta cierto punto me ha hecho ver mi perspectiva de ser mujer en un mundo que a lo mejor no está tan equilibrado desde el punto de vista de género, pero no he tenido nunca miedo de expresar una opinión. O sea, creo que hay una parte de trabajar la seguridad, muchas veces, pues por estos estudios que mencionaba, ¿no? La formación que hacemos para participar en este tipo de proyectos, ¿no? De fomentar vocaciones en niñas. Muchas veces hay pequeños comentarios, pequeños matices, ¿no? de cómo vivimos la educación o los inputs que nos llegan de la sociedad, que minimizan el hecho de que incluso una mujer quiera en un ámbito donde está en minoría manifestar una opinión propia. Yo esto es algo por lo que, no sé si casi como rebeldía personal, he luchado mucho. Entonces, a una persona que estudia ciencia de datos, ¿qué le diría? Cuando estés mañana en una mesa donde hay un montón de hombres, piensa que nadie sabe más lo que tú vas a hablar que tú. O sea, no deberíamos nunca, creo que esto sí que es muy educacional, ¿no? Se suele decir que un hombre no tiene miedo a emitir una opinión o a discutir sobre algo que otra persona ha dicho. Y en una mujer, por este tema educacional de no impongas un problema. O sea, siempre nos disculpamos, como cuando vamos, no, yo igual no sé mucho de esto, pero creo que eso es algo que sí se puede trabajar. Entonces yo siempre digo, nadie sabe más que tú de lo que tú vas a hablar. Qué buen consejo, ¿eh? Yo creo que hacen falta más personas rebeldes. Sí, por eso digo que no es que lo haya hecho plenamente consciente, pero sí que creo que ha influido en mí. O sea, que yo, por ejemplo, no he tenido nunca miedo de decir lo que veo. O sea, que puedo estar equivocada, evidentemente, pero cuando un hombre emite una opinión y se equivoca, nadie le censura, digamos, este ya no sirve para nada, ¿no? Y a veces en una mujer eso sí está más cuestionado. Ya, nos autojuzgamos más. Entonces está el filtro propio, ¿no? El que una misma se pone, y luego está el que socialmente también, que una mujer se equivoque, se interpreta de una forma distinta. Luchemos contra eso. O sea, creo que poco a poco, y las nuevas generaciones para mí son una buena esperanza en este sentido. O sea, total seguridad, equivocarse es totalmente lícito y humano, seas mujer u hombre, no hay que tener miedo de enfrentarse, probar, o sea, y ser valiente en ese sentido, que ojo, también cada uno en su medida verá dónde está su límite, o sea, que tampoco... Pero sí, yo creo que la seguridad es algo relevante. Sí. No, pero me ha encantado, ¿eh? Con este súper consejo cerramos esta sección STEM AOCHAC, que todas las personas que nos estáis escuchando no os olvidéis de que podéis mandarnos vuestras preguntas para que contesten nuestras invitadas en nuestro Instagram, @STEMAOCHAC. Y ahora vamos con una pregunta muy especial, que es la que lanzó nuestra anterior invitada, especialmente para ti. Muy bien. Así que, Irache Zuluaga te quería preguntar,
¿Cuál fue la palanca que te ayudó o motivó a elegir una carrera educativa y profesional STEM? Pues mira, es una buena pregunta para el que tengo una respuesta muy concreta. En mi caso, yo no iba a estudiar una carrera de ciencias. ¿En serio? No. De hecho, yo tengo un hermano mayor que estudiaba ya en la Universidad Filología Hispánica, o sea, nada que ver. Y por eso decía, a mí siempre me ha gustado mucho leer la literatura. Y entonces yo, realmente mi tendencia era estudiar letras. Ibas para letras, ¿eh? Totalmente. Pero tuve un profesor que me dio clase pues en lo que sería ahora tercero y cuarto de la ESO y luego en bachillerato, que pues eso, yo creo que fue en tercero de la ESO antes de escoger lo que decía, ¿no? De la rama tecnológica o la de letras o la de humanidades, y una frase que él me dijo una vez me hizo recomponer hacia dónde quería orientarme, y entonces es súper concreto, o sea, ¿qué palanca tuve yo para estudiar lo que estudié? Este profesor, que en un momento determinado me daba matemáticas y física y pues lo típico, ¿no? Que me preguntó, ¿y qué vais a estudiar? O tal y cual. Entonces yo le dije que me interesaba ir por humanidades, entonces me puso una cara súper sorprendido y me dijo una cosa que además creo que está muy bien desde el punto de vista de los temas que hemos tocado de formación y educación, que es reforzar positivamente a alguien. O sea, a mí me hizo ver que yo era capaz de... O sea, de hecho la frase fue algo así como: "Jo, pues me gustaría ver cómo piensa tu cabeza algunos problemas que sé que vamos a ver en tercero BUP, en COU, me gustaría ver cómo piensa tu cabeza, por lo que veo ahora". Entonces me hizo sentir, no sé si importante, capaz, y eso es algo que claramente cambió mi perspectiva. O sea, y entonces tuve un poco ahí una disyuntiva entre, bueno, mi tendencia, me gusta la literatura, las humanidades, tal, pero a lo mejor, ¿no? Pues puedo explorar esta vía y siempre puedo volver a dedicarme a lo que quiera, ¿no? Si me va mal. Entonces, como que fui escogiendo ya y acabé estudiando telecomunicaciones. O sea, qué locura, ¿eh? Nada Ese que ver. profe tuyo sí que fue un verdadero influencer. Para mí, claramente, sí. A veces esas pequeñas frases que, ¿no? Que la gente que está en el ámbito educativo, claro, es difícil ser consciente continuamente, ¿no? Pero sí que creo que tienen un efecto muchas veces muy directo. Yo creo que a veces creyendo en alguien puedes cambiarle la vida. Totalmente. Probablemente yo sentí eso, que él creía en mí, sí. Bueno, y entonces una última pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a todas las personas que nos estén escuchando, que no sepan qué hacer, por dónde tirar, algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran? Mira, yo creo que en eso también iremos ganando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, incluso cuando estudiaba la carrera tampoco tenía muy claro qué tipo de profesiones estaban relacionadas con lo que yo estudiaba, ¿no? Creo que todos estos ejercicios que se hacen para acercar un poco el mundo profesional, tanto a edades más tempranas, ¿no? Como incluso en los años universitarios, creo que favorecen mucho el hecho de que los propios estudiantes se hagan una idea de, vale, tu vida profesional, o sea, a lo que te dedicas, habiendo estudiado esto, es a esto, a esto, a esto. Yo ni siquiera conocía esas opciones, ¿no? Pero eso por un lado, y luego por otro lado, creo que hay una parte de las carreras técnicas que está un poco denostada, ¿no? Por esta sensación de, jo, son súper difíciles. Jo, son súper difíciles. Es que, claro, verdad. Es que no se me da bien tal, es que... A ver, tienen una dificultad, es verdad, pero creo que es salvable desde el punto de vista... Otra cosa es que no te interese nada. Quiero decir, creo que es mayor hándicap el hecho de que es que no me gustan nada las matemáticas, aunque se me den, o sea, aunque sea capaz. Esa situación es peor que, jo, me gustaría, pero es que va a ser muy difícil. No, eso adelante. Es salvable, yo creo que siempre es salvable. Y además... muchas veces es un prejuicio que tenemos, o sea, quiero decir que si tienes la capacidad, creo que eso no va a ser un problema. Hay muchos mecanismos y cada vez más también en educación se orienta mucho a casos muy prácticos y tal, creo que eso es un acierto. Y entonces mi consejo sería, si te motiva, no pienses que no es capaz nunca. Bueno, ahora puedes vengarte y dejar tu pregunta para nuestra próxima invitada. Sí, a ver, pues un poco relacionado con esto que estamos hablando, me gustaría saber si en su caso hubo un referente, bien femenino o masculino, pero digamos alguien o un modelo, bien por profesión, por lo que había estudiado, ¿no? que le motivara a seguir ese camino, o fue otra cosa totalmente aleatoria, como en mi caso, que no tuvo que ver, ¿no? Con un modelo en concreto. Me ha encantado, ¿eh? A ver cuál es el influencer de su vida. A ver cuál es. Oye, y ya para cerrar, ¿te queda a ti algún sueño por cumplir?
¿O ya tienes todos cumplidos? Hombre, sí, siempre hay retos y siempre hay sueños. Sueño, pues como antes decía, que mi vida profesional no es como lo que llena mi vida personal, pues no lo llamaría tanto como sueño. Pero sí, mira, me gustaría, digamos, en el reto que tengo ahora, ¿no? Que es haber visto cómo crecer un equipo, ir formándolo, o sea, me gustaría verlo crecer y florecer, digamos, ¿no? Porque eso es verdad que da como cierta satisfacción, ¿no? No es lo mismo hacerte cargo de un equipo que ya está estructurado, que ya está funcionando, que lo que decía, ¿no? Que cuando se incorporan perfiles junior, que vas viendo su crecimiento, o sea, esa parte, ¿no? De visualizar, pues me gustaría que dentro de 5 años, pues yo qué sé, en lugar de 30 personas fuéramos 100, que estuviéramos dedicados a todo esto, que, ¿no? Que la gente quisiera venir a trabajar con nosotros porque le motiva un montón lo que hacemos, porque ha visto esa parte de ver toda la construcción, ¿no? Y terminar en un ámbito al que la gente quiera venir porque le atrae lo que haces, eso para mí sería muy bonito. Así que juntar la tecnología y el lado humano. Sí, en mi caso sí. Qué bonito, muchísimas gracias de verdad por compartir este rato con nosotras, por abrirte, por contarnos tu historia, y yo creo que has inspirado a mí personalmente muchísimo y seguro que a todas las personas que nos están escuchando. Esperemos también. Que sí. Yo personalmente me voy a quedar con esto que has dicho de las personas rebeldes, que hay que ser más valientes y que hay que perder el miedo a hablar y el miedo a equivocarse. Y yo creo que es la manera de avanzar hacia el futuro, así que es que ricasco bihots. Y muchísimas gracias también a todas las personas que habéis estado hoy con nosotras, bien sea viéndonos o también escuchándonos. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales, @estema8 en Instagram o @stemlab_Vizcaya en YouTube, Spotify o TikTok. Y por encima de todo, no os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Ezaztu zientziak zuen talentuaren beharra duela. Mila esker guztioi gaur gurekin egoteagatik.